me alegraré. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Introducción. No sabemos mucho de Habacuc. Él solo escribió un pequeño libro en el cual refleja su dolor ante el silencio de Dios. Sin embargo, el centro de su mensaje es un llamado a la alegría y al gozo, y a fortalecer nuestra fe cuando creemos que Dios no nos escucha. Cuando pensamos que Él calla, aunque ve lo que está pasando. Relata Lucas que cuando Jesús mandó a 70 discípulos a predicar, y ellos regresaron muy emocionados porque hasta los espíritus se les sujetaban, Jesús se regocijó en el espíritu y alabó al Padre. La expresión se regocijó en espíritu, dicen los comentaristas, implica que se emocionó tanto que daba saltos de alegría. Cuando Mateo transcribe las bienaventuranzas de Jesús para los perseguidos, él usa la misma frase: gozaos y alegraos, lo que equivale a brincar de alegría. Desafortunadamente, en lugar de hacer hincapié en que como cristianos podemos siempre estar contentos, en algún momento se identificó a la piedad con el sufrimiento, llevando a muchos creyentes aún a lastimar sus cuerpos. Y aún podríamos escuchar: le ofrezco mi sacrificio o mi dolor al Señor. Aunque Pablo advierte: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, cuando Habacuc habla de gozo, no dice que va a aguantar los sufrimientos con poco llanto, sino por el contrario, dice que sin importar las circunstancias, se va a alegrar y a gozar en el Señor hasta mostrarlo físicamente. ¿Hasta cuándo? Llama la atención que el profeta Habacuc, en lugar de exhortar al pueblo en nombre de Dios, cuestiona al Padre Celestial porque no castiga la violencia e injusticia de su pueblo rebelde y pecador. Con sinceridad ejemplar, él pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc no podía entender y le pregunta: ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué los justos son abatidos? Y debió haberlo hecho por bastante tiempo, pues pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se desespera por el silencio de Dios, sin entender que Dios no está mudo, aunque calle, y que no lo hará para siempre, que cuando Él tarda es porque no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nosotros, igualmente, hay ocasiones en que no entendemos la voluntad de Dios y nos preguntamos: ¿por qué le dio permiso al diablo para atormentar a Job? ¿Por qué no le quitó el aguijón a Pablo? ¿Por qué hay gente mala que vive mucho
y niños que mueren? ¿Por qué el malo prospera y tiene éxito? Pero no tenemos la mente de Dios. Él hace todo perfecto y solo su Espíritu nos podrá revelar la verdad. Habacuc se quejaba que en su época reinaban la violencia y la injusticia, que Judá estaba llena de corrupción y se veía la prosperidad del malvado. Y le dice al Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Algo así como: no me voy a mover de aquí hasta que no me respondas. Pero, ¿cómo queremos entender la mente de Dios? Imaginemos a José, un adolescente mimado por su padre y rechazado y casi muerto por sus hermanos. Cuando, abandonado en la cisterna, pregunta a Jehová: ¿por qué estoy aquí? Y el Señor le responde: porque vas rumbo a palacio para ser primer ministro de Egipto. Qué dificultad para él entenderlo hasta mucho tiempo después. Pero finalmente Habacuc recibe respuesta. Dios le dice que es tanto el pecado de Judá que él va a usar al ejército caldeo como instrumento de juicio. Y el profeta entonces dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Pero insiste: ¿hasta cuándo? Y Dios le dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le dice que espere, que se mantenga fiel, y le recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Que hay una diferencia entre el tiempo de Dios o momento adecuado, Kairos, y nuestro tiempo, nuestro reloj o calendario, Cronos, que Él es eterno y que para Él todo es un presente continuo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Quién podrá decir que Dios está retrasado o que se adelantó? Él siempre tiene la medida correcta. Con todo, finalmente, después de cuestionar y escuchar a Dios, Habacuc escribe una hermosa poesía que da testimonio de esperanza y paz basada en su fe en Dios, invitándonos a alegrarnos en nuestro Padre, pues nada de lo que pueda pasar, ningún dolor, aflicción o necesidad puede quebrar nuestro gozo. Y en una maravillosa poesía fluye un coro: con todo, es decir, a pesar de todo. Él plantea que el plan de Dios no es que estemos alegres solo cuando lleguen las bendiciones, sino que nos llama a llenarnos de alegría sin importar lo que podamos enfrentar. Veamos algunas circunstancias que él menciona. Débil o enfermo, aunque la higuera no florezca. En el oriente, los higos eran una bendición. Con ellos se hacía una masa, la cual se mezclaba con trigo molido, que especialmente en el tiempo en el que escribe Habacuc,
se llevaba en las largas trayectorias de las caravanas por el desierto e incluso en las guerras, pues el higo, con sus carbohidratos, produce energía, es decir, nos da fuerza. A un egipcio le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Por sus antibióticos naturales también era usado como medicina. El rey Ezequías iba a morir y oró a Dios, y él le dio 15 años más de vida. El profeta Isaías dijo: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Así que la declaración del profeta Habacuc equivalía a decir: aunque yo no tenga fuerzas, o aunque yo esté enfermo, lo cual puede corresponder en algún momento de tu vida en el cual padeces alguna enfermedad o lesión, o te sientes débil, como ha sucedido en algunas personas como secuela del COVID. Aún así, Él te dice que, sin importar tu debilidad o enfermedad, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, este es momento de alegrarme en el Señor. Triste, ni en las vides haya frutos. La vid produce uvas, con las cuales se hace vino. En las Escrituras simboliza gozo y alegría, como cuando en las bodas en Galilea, faltando vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Job tenía una vida feliz. Él estaba en comunión diaria con Dios, oraba por sus hijos, tenía muchas posesiones y riquezas, y además era muy respetado. Pero una vez que Satanás le quitó sus bienes, riqueza, hijos y posteriormente su salud, cuando inclusive perdió el apoyo de su esposa y amigos, él pasó a momentos de profunda tristeza. Pero Habacuc dice que, aunque vivamos un duelo o con sufrimientos comparables con los que vivió Job, aún así podemos decir: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, este es un momento de alegrarme en el Señor. Deprimido, aunque falte el producto del olivo. El olivo es un arbusto típico del clima mediterráneo. Es conocido desde tiempos muy antiguos, y las aceitunas, su fruto, han sido tanto alimento como fuente de aceite. El aceite se ha utilizado para la comida, para ungüentos y medicinas, y un aceite muy purificado se utilizaba para ungir reyes y sacerdotes. En las Sagradas Escrituras, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Así que esta figura llevaría a aceptar que hay momentos en los cuales mi relación con Dios puede ser pobre, que en los que me siento deprimido y quiero dejar todo. La Biblia cuenta que el profeta Elías se sentía muy deprimido porque tenía que huir de la reina que había jurado matarle. Él sufría de hambre y sed, al grado que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pero en lugar de cumplir esa petición, falta de sabiduría, relata la Escritura: el ángel de Jehová lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El Señor le mandó decir que aún le era útil
Y ese hombre, deprimido hasta la muerte, recibió el encargo de Dios de ungir a 2 reyes y a un profeta antes de que el Señor se lo llevara sin que viera la muerte. Así que, aunque yo esté desanimado o deprimido y sienta que mi relación con Dios no es la mejor, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, este es un momento de alegrarme en el Señor. Pobre, y los labrados no den mantenimiento. Los campos labrados o cultivados brindaban alimento y riqueza, pero aunque la tierra prometida producía en abundancia, hubo momentos en los cuales, por desobediencia, al no dejarla descansar, se agotaba y Dios permitía invasiones y deportaciones. Elías relata que cuando Dios castigó a Judá con sequía, él fue enviado a Sarepta, una ciudad fenicia en donde una viuda lo iba a mantener durante la hambruna. Él, obedeciendo, fue allá. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una viuda recogiendo leña. Él la llamó y le pidió un poco de agua en un vaso. Cuando ella se iba, volvió a llamarla y le pidió un bocado de pan. Pero ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le respondió que no temiera, que le hiciera primero una pequeña torta cocida en el fuego, se la trajera y después haría más para ella y para su hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La declaración entonces nos lleva a aceptar que, aunque no sepa de qué voy a vivir, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él puede hacer milagros para mí. Entonces, este es un momento de alegrarme en el Señor. Sin ropa para mi familia, y las ovejas sean quitadas de la majada. En Israel había 3 tipos de regiones: unas dedicadas a la pesca, otras a la agricultura y las terceras a la ganadería. Dentro de la ganadería había muchos rebaños de ovejas y cabras. Estas producían carne y leche para la alimentación y lana para los vestidos. El proceso de hacer ropa era cerrado en muchas familias. Tenían ovejas, las trasquilaban, tejían la tela y elaboraban la ropa. El canto de la mujer virtuosa relata que busca lana y lino, es decir, cuidaba y trasquilaba a las ovejas, y con voluntad trabaja con sus manos. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Esa era la forma artesanal de fabricar hilo, el que después tejía. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En las regiones altas de Israel cae nieve en el invierno y se requieren ropas dobles. Ella se hace tapices, también hacía mantas, zarapes de lana los llamaríamos nosotros, así que no tener ovejas
era una amenaza, pues faltaría ropa para el crudo invierno. Declaración que nos lleva a aceptar, aunque no tenga cómo proteger a mi familia ante las condiciones que enfrentamos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, este es momento de alegrarme en el Señor. Sin alimento para mis hijos, y no haya vacas en los corrales. La tierra prometida se describía como tierra que fluye leche y miel. El ganado lechero era cuidado en Israel, no importaba si era una o muchas vacas, pues de su existencia podía depender la alimentación de la familia. Esta declaración entonces nos lleva a aceptar un extremo doloroso. Aunque no tenga alimento para mis hijos, llenos del Señor, podemos descansar en Él nuestras preocupaciones y aún ante situaciones extremas, alegrarnos con Él. Así, Habacuc, a pesar de todos los escenarios negativos que presenta para su vida, termina la poesía diciendo: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, este es momento de alegrarme en el Señor, mi Salvador. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué habla de su Salvador? Porque Habacuc sabía que ni los higos, las uvas o el olivo, ni las ovejas, las vacas, los negocios o las personas lo iban a salvar, sino solo Dios, quien creó los cielos y la tierra. Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc declaró que su alegría no estaba en la fuerza, en los campos, en el ganado o los negocios, sino en el Señor, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Pensó en sí mismo como en la cierva que corría en las alturas, sin caer ni desmayar, y declara que Dios no permitiría que resbalara o cayera. Si estás pasando por un proceso como el que relata Habacuc, si tienes dudas delante del Señor, si tus oraciones aún no han sido contestadas, si tienes necesidades y no sabes de dónde podría venir tu socorro, alégrate y prepárate, porque con el salmista puedes declarar: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Puedes confiar en Él. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Solo para nuestra mejor reflexión podríamos actualizar el poema de Habacuc. Aunque yo no tenga fuerzas y esté totalmente debilitado, aunque no exista gozo y alegría en mi vida, ni mi relación con Dios sea la mejor, aunque no sepa de qué voy a vivir mañana, ni tenga ropa para mi familia para este invierno, o aunque no tenga alimento para mis hijos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ageo, hablando sobre las bendiciones de Dios cuando nos alegramos en Él, transcribe su promesa: no está aún la semilla en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Solo hace falta nuestra fe para gozarnos, pues mientras nosotros solo vemos nuestras carencias, el Señor ya ha respondido a nuestras peticiones. Conclusión: alégrate en el Señor
en medio de dificultades o necesidades, del dolor, sufrimiento o inconformidad. Él es tan especial que nos permite quejarnos, hacerle preguntas, llorar y desanimarnos, pues conoce nuestra naturaleza humana, nuestras emociones. Y si Dios no te ha dado todavía lo que le has pedido, Él tiene sus razones y son para tu bien. Podemos fortalecernos en Él, porque nuestra vida es suya. Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro refugio. Y si el Señor te manda caminar por las alturas, Él te dará la fuerza para hacerlo por encima de los problemas. No importa tu situación, en Él estará tu gozo, porque Él está a tu lado y Él ha dicho: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, la pregunta es: ¿puedes confiar en Dios de esta manera? Puedes decir con Samuel: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Dios ya te ha mandado su bendición sin importar lo que vivas. Así que tú puedes repetir con Habacuc: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios bendiga su palabra.